La. Hay que tocar la salida del ain. De la la. No, la nata. Está mezclada con el ha, con el con el ha, con el ga. No. La. Está pura. El ain, solamente el ain. Como te he dado un ejemplo antes del oro. Cuando tenemos solamente el oro, se llama oro puro. O tenemos miel, solamente miel, se llama miel puro. ¿Sí? No hay una cosa que está mezclada con el miel, ¿sí? O con el oro. También aquí, cuando estás pronunciando el ain, hay que hacer salir el ain, hay que sacar solamente el ain. Mezclado con una otra letra, no. فنجعل لعنة, ¿sí? Está muy claro. فنجعل لعنة الله لعنة الله claro que está grande porque hay fatha antes, ¿sí? لعنة, porque si hubiera kasra hay que hacerla pequeña, como Bismillahirrahman, Bismillah. فنجعل لعنة. Estoy repitiendo estas informaciones, ¿sí? Para que te queden claras y para que usted lo guarden, inshallah, lo memoriza. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Y aquí, punto, hay que sacar la lengua. ذا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Inna, nun, como hemos visto, es el gunna. Inna, cuando tenemos el mim o el nun, cuando llevan shadda, hay que hacer un. Inna hada, hay que sacar la lengua. Hada lahu al-qasasu. Todo grande. Qasasu, todo grande. El ha pequeño, el qa, claro que está grande. Lo mismo. Inna hada lahu al-qasasu. El ha, esto, directamente pases al la. Esto como si no existe. Qasasul ha. Aquí hay que parar, entonces hay que hacer qalqala grande. Qalqala, porque el qaf lleva sukun, hay que hacerla grande. Inna hadha lahu al-qasasul haqq. Al-haqq. No al-haqq. No, haqq, grande. وما من إله إلا الله. وما من إله. Aquí hay que hacer irhar. Hay que manifestar, hay que aclarar este nun. ¿Por qué? Porque después viene el hamza. Es una letra de las letras del irhar. Akhi, haka, ilmun, hazahu, ghayru, khasiri. Los 6. Cada primera letra de cada palabra. ¿Sí? Akhi, el a. هاك الها علم ع حازه ح غير غ خاسر خ. Entonces aquí tenemos el a. Min ilahin illa. También aquí. Ilahin. Hin illa. ¿Por qué? También el adra, porque viene el hamza. Es lo mismo. Aquí tenemos tanwin y allí tenemos nun sakina. Nun sakina. Cuando digo nun sakina es nun que lleva السكون إلا الله. Aquí, ojo. Aquí tenemos shadda sobre L y aquí también shadda sobre L. Pero no vamos a pronunciarlos iguales. Esto pequeña y este grande. Así. إلا الله. إلا الله. إلا الله. لله. Gran diferencia. No se puede decir illallah, lo mismo no. La illallah, illallah. Aquí el ha, hay que pronunciar este ha porque es una de las letras del hams. Wa inna gunna,
وإن الله también, Allah siempre grande, siempre. Inna Allah, claro que cuando tenemos el kasra, como hemos visto, como hemos dicho ahora mismo. وإن الله لهو العزيز الحكيم العزيز الحكيم فإن إخفاء بالتاء فإن تولوا فإن غنة فإن الله grande claro الله عليم به aquí el إقلاب عليم به cuando tenemos el nun de tanwin con el ba hay que hacer esto también como este nun sakina o tanwin o التنوين ¿sí? cuando digo التنوين son ضمتين an in ¿sí? Esto aquí está التنوين aquí está bueno y después viene el ba y después B y después B aquí alimun bi bilmuf ¿por qué? Porque es una letra de lams hay que sacar el aire así bilmufsidin بالمفسدين قل grande قل يا aquí 4 قل يا أهل este A hay que manifestarlo قل يا hay que sacar el aire أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إخفاء كلمة سواء también إقلاب قلب تنوين después el ba تنوين después el ba aquí سواء y aquí tenemos el mim quiere decir que hay que hacer el ba al mim سواء imba antes de pronunciar el ba hay que pronunciar el mim después el ba سواء بيننا وبينكم ألا نعبد cordero نعبد إلا الله lo mismo إلا الله ولا نش esto se llama التفشي significa la voz está propagada hay que hacer la propagación de la voz نشرك به esto significa dos harakas ¿viste? quiere decir dos harakas no se puede decir نشرك به no به como العالمين no se puede decir العالمين también aquí tampoco no puede decir به شيئا ولا esto es el idgham como hemos visto yarmaluna es una letra de las letras del idgham que son 6 y que son yarmaluna a veces te hago como de repaso yarmaluna y 6 es una es este y como hemos visto el mim con el nun y el lam con el ra y el waw con el ya y cada una dos tienen ghonna dos no tienen ghonna y dos tienen ghonna completa vale بالمفسدين ¿dónde estamos? sí شيئا ولا يتخذ خي grande يتخذ aquí شدة يتخذ باع cordero باع siempre hay que recordar al cordero باع bo grande بعضنا باع otra vez cordero ضن
aquí tenemos, están paralelismo, ¿sí? Paralelo, no son así, o así, son así, ¿sí? Son así, no son así ni así. Así significa al-idhar. Sí, después va a venir una letra del idhar, y son el 6, أخي هاك علم حزه غير خسير. ¿Sí? Aquí, بعضا A es la primera letra del idhar. أخي هاك. مفخمة, grande. أربابا ميم. Aquí el idgham con gunna completa en mim. El mim y el nun, claro, esto completa. Hemos visto, solamente un repaso. Tenemos aquí el rectángulo o cuadrado y el ra. Vamos a hacer círculo con el la y luego triángulo con el ya. ¿Sí? Rectángulo completa, C, completa. Y luego el ya media, ronda pero no es completa. Vamos a hacer N, media. Y el ra y el la no hay. Vamos a poner N. Entonces aquí hay ronda completa. ¿Dónde está? Aquí, el mim. Completa, el mim. Completa, el mim y el nun. أربابا من دون الله من دوني aquí el إخفاء من دون الله. Ahora sí, ahora este está pequeña. ¿Por qué? Porque tenemos antes kasra. من دون الله. No se puede decir دون الله, no. دون الله. Aquí hay que parar porque tenemos jim. Paras. فإن también aquí tenemos إخفاء ta. فإن تولوا فقولوا sha también, como hemos dicho, sha hay que hacer propagación de la voz. فقولوا اشهدوا. Pero aquí, ojo, lu directamente pasas a shin. Como si no existen estos tres. فقولوا اشهدوا بأن غنة بأن الهمس